Pues muy bien, llegamos a la conclusión de esta visión general de nuestro curso breve. No podemos decir que es el final. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de estos encuentros en donde la palabra de Dios es la que nos ilustra, la que nos muestra, la que nos enseña la revelación de Dios, que quiso entregar al mundo a través de personajes concretos, miembros de un pueblo concreto? Decimos que no es el final. ¿Cuál es la idea? Que tengamos esa despertar. Quizá muchos de ustedes seguramente ya son doctos en la materia, pero nunca sabremos todo. Siempre tenemos oportunidad de seguir conociendo a Dios, de seguir conociendo lo que la Escritura nos entrega. Entonces es una invitación a querer profundizar, a querer avanzar. Y este Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, pues fue fundado por el padre que dio su nombre a este instituto, a nuestro maestro, con un método extraordinario, un método reconocido no solamente en América Latina, sino en otros lugares del mundo. Es un método accesible, es un método profundo, pero a la vez es un método accesible a todas las mentalidades, diferentes edades, etcétera. Pues muy bien, entonces decíamos en nuestro penúltimo encuentro con la palabra, veíamos que Dios suscita en el siglo segundo, hacia el año 165, antes de la era cristiana, a un personaje que va a ser el indicado para comunicar ese deseo de Dios que quede plasmado en el corazón del hombre como un deseo del hombre. ¿Y cuál es ese deseo? Decíamos que es que Dios reine a todas las naciones y que lo haga a través de un pueblo concreto. Pero dicen los judíos, ¿a qué pueblo creen ustedes que escogería Dios? Pues a nuestro pueblo, ¿verdad? Pero eso no es algo que alguien se imagine. La misma escritura en el libro de Daniel, antes de leer la visión a la que nos hemos referido, quisiera yo que vieran su libro de Daniel en el capítulo 7, versículo 27, que va a confirmar, que va a respaldar, o más bien va a fundamentar lo que acabamos de decir. 7:27. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Cuál es ese pueblo de los santos del Altísimo? Es Antiguo Testamento. No ha nacido la iglesia. No podemos decir a cuál de los dos pueblos se referirá el texto, porque nosotros sabemos que somos también pueblo de Dios, somos el nuevo pueblo de Dios. Pero aquí no había más que un pueblo de Dios. Y reconocido por los pueblos, y reconocido por los pueblos circundantes. Los pueblos de aquel entonces decían, el Dios, primero decían el Dios de los hebreos y luego el Dios de los judíos. Un solo pueblo. Y entonces dice, ese reino, esa grandeza de que Dios reine, serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Y continúa, reino eterno es su reino y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Con anteojos cristianos, nosotros ya podemos, por un lado, conocer el sentido literal histórico. El sentido literal histórico, el pueblo no tiene rey desde el 586. Pero la experiencia de los reyes es que tanto los del norte como los del sur, realmente a excepción de Ezequías y de Josías, realmente los reyes fueron malos.
Bueno, sacamos al rey David, que es el rey por excelencia, es el rey pecador, pero fiel, pero todos los demás, a excepción de 2 considerados buenos, los demás pecadores e infieles. Desde el mismo Salomón, el hijo del rey David, que se corrompió al final y perdió piso. Perdió piso y entonces la experiencia es que quieren que Dios reine. ¿Y cómo va a ser? A través de ellos. Pero como todo un pueblo, son muchos, bueno, lógico es que un pueblo escoge, bueno, no, dentro del pueblo, Dios escogerá un personaje. Con anteojos cristianos, con anteojos cristianos. Nos ponemos los anteojos pensando en esta metáfora. ¿Quién es este personaje? Un judío lo lee y por supuesto no ve a Jesús. Pero nosotros vemos clarito, y más clarito vamos a ver a Jesús nosotros, en este sentido segundo, sentido pleno o sentido cristológico, que va a superar por mucho, que va a ser como el lanzamiento a la cumbre del sentido literal primero. Ahora sí, vamos a ver, vamos a leer, a ver si no se nos pasa algo antes de... Claro, está muy bien. Es que me gusta tener al padre Carrillo que, entre paréntesis, nosotros sabemos que nuestra escuela, nuestro instituto, nace de la escucha de la palabra. Tenemos los libros del padre Carrillo que son apoyo, pero también tenemos los CDs. Hay toda una colección de CDs en donde, si ustedes entran a la página, seguramente los pueden adquirir, que son de viva voz la predicación de nuestro maestro, de nuestro fundador, el padre Salvador Carrillo Alday. Entonces, dice así, después de haber leído 7:27, el padre comenta que entonces la idea que Dios hizo surgir e inspiró a Daniel para comunicar ese deseo de esperanza, lo tenemos en el libro de Daniel, pero hay un texto cumbre. Daniel capítulo 7. Veamos cómo en este género, es un género apocalíptico, es un género literario importante, que hay que saborearlo, hay que disfrutarlo. Dice 7, pero voy a leer desde el versículo 9, ¿qué les parece? Y me brinco algunos, pero luego llego al versículo donde comienza propiamente la visión. Está en un estado de contemplación, de comunión con Dios. Es cuando decíamos, Dios da su revelación, no cuando el hombre está bailando, ¿verdad? Sino cuando está en un encuentro personal con Él. Entonces dice, mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos, ¿verdad? Y un anciano se sentó. Un anciano con A mayúscula se refiere a Dios, a Dios. Su vestidura blanca como la nieve, blanco, color de la victoria. Los cabellos de su cabeza puros como la lana, símbolo de eternidad, la barba blanca y la cabellera blanca, blanca es símbolo de eternidad. Su trono, llamas de fuego, es un rey, es el rey más poderoso, con llamas de fuego. Recordemos lo que significa el fuego en la teofanía de Mamre. Recordemos lo que es el fuego, perdón, en el Horeb, que es el fuego, la zarza que arde y que no se consume. ¿Sí? El fuego es un elemento del género apocalíptico, porque el fuego purifica, el fuego transforma, también el fuego destruye lo malo, ¿ok? Y purifica lo bueno. El oro se acrisola al fuego. Muy bien. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Ay, como el carro de Elías que se llevó Elías, ¿se acuerdan? Dice, un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían. Miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. Toda la creación da gloria al Creador. Todo mundo postrado, toda la creación postrada ante este rey
magnífico y glorioso. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Ah, ¿qué libros? Nos dice la nota de la Biblia de Jerusalén. Los libros de la vida de los actos humanos que Dios lee. ¿Qué se trata de un libro? ¿Un libro así de hojas? No. Lo que quiere decir es que Dios conoce todo. A Dios no se le escapa nada, ni de mi vida, ni de la tuya, ni la de los vecinos, ni de los que están escuchando. No. Dios conoce todo y dice en una forma y en un vehículo literario, hay un libro donde Dios lo tiene todo anotado. Dios no necesita libro. Muy bien, se abrieron los libros. Comienza el juicio. Por eso lo pone sentado en un trono como el juez, el juez que va a dar la sentencia, y hay que escuchar bien lo que viene, porque lo que viene es la cumbre de este relato, de esta visión. Miré entonces, ¿qué dice Daniel? Miré. Es decir, que también los verbos del testimonio son que ver y oír. ¿Qué vio a Dios con estos ojos? No, no se trata de verlo con estos ojos. Fue más que verlo. Tuvo una experiencia profunda de Dios que es mucho más que ver la cara de Dios que nadie lo puede ver. ¿Ok? Miré entonces atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, como en Éxodo, en el Sinaí, ¿verdad? Cuando dice, y el monte retemblaba y el cuerno sonaba y toda una situación así muy apocalíptica, ¿ok? Entonces dice, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama de fuego. Sentido literal histórico. Qué buena oportunidad tenemos de ver a quién se refiere. Siglo II, Antíoco IV Epífanes, del imperio Seleucida, del imperio helenista Seleucida. ¿Qué hizo? Trató de destruir, pero Dios dijo, ¿qué te pasa si yo soy el Señor? Entonces, ¿qué hicieron los macabeos? La guerra de los macabeos, ¿qué hicieron? Sacaron a Grecia, destruyeron todo eso, repurificaron el templo, y entonces, ¿a quién se referirá? Sentido literal histórico. Antíoco IV Epífanes y Grecia. A eso se refiere. Fue destrozado y arrojado a la llama de fuego. A las otras bestias, se les quitó el dominio. Si bien, dice, si bien se les concedió una prolongación de vida. ¿A qué imperio cuáles son las otras bestias? El imperio persa, medo o persa, el imperio griego, el imperio babilónico, el imperio asirio. Es que en el siglo II, 165, ya se conoce la historia de los imperios que pusieron su pie sobre el pueblo. Y entonces, Dios, a través del profeta, está diciendo, pues no solo Grecia, también la historia pasada, soy el Señor de la historia pasada. Por eso dice a las otras bestias también, sí, eso que se les concedió una prolongación de vida, claro, tuvieron su duración, ¿verdad? Dice entonces, durante un tiempo y hora determinados. Muy bien, yo seguía contemplando en las visiones de la noche. Sigue el juicio, pero viene lo bueno. Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿De dónde venía? De las nubes. Las nubes, primero nubes, ¿qué significa? Presencia de Dios. La nube que andaba con el pueblo de día y la columna de fuego de noche. Veamos todos estos elementos, cómo nos sirven para ir viendo toda esta relación, toda esta unidad en la revelación. Dice entonces, venía de las nubes del cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. Entonces, ¿de dónde viene el personaje? De Dios. Decíamos que la
el anhelo de Daniel es que Dios reine, pero a través del pueblo, un personaje concreto, pero que no va a reinar ni por votación, ni por elección, ni por consenso, sino que va a venir de voluntad de Dios. En principio va a venir de voluntad de Dios. Pero nosotros con anteojos cristianos sabemos que Jesús, Dios eterno, bajó del cielo, se hizo carne, vivió como hombre, enseñó como hombre, aprendió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre y resucitó como hombre. El personaje que Daniel escribe sueña con un personaje, dice, Dios va a suscitar porque Dios me lo ha comunicado, yo lo vi. Dicen, ¿de veras lo viste? Bueno, no con estos ojos, pero seguro que Dios me lo dijo. Dios me comunicó. Tuve posiblemente una visión, sí, posiblemente. Yo creo que sí. Cuando yo llegué al cielo, le preguntaré a Daniel, a ver, cuéntame, platícame, porque fue tan poco lo que nos dijo en la escritura que quisiera que me contaras. Pero mientras tanto, Daniel no sabía que hablaba de Jesús. Sentido literal histórico o sentido primero. Pero el Espíritu Santo sí sabía que estaba anunciando a Jesús que viene, que es hijo del rey, ¿sí o no? El rey es Dios. Jesús es Dios, pero viene y se hace hombre. Y dice, venía como un hijo de hombre, es decir, un hombre, o sea, una figura con figura de hombre. Y Jesús no solamente apareció como de repente como hombre, se hizo hombre, hombre como nosotros. Fueron celulitas que se fueron multiplicando. A partir de un acto del poder de Dios que no fue con participación de varón. Eso se ve en el curso de Jesús de Nazaret y nosotros lo creemos. Creemos que Dios envió a su hijo nacido de mujer sin participación de varón, pero le dio un papá por decreto. José, tú serás el padre del hijo de tu esposa. Tú serás el padre. Se encontraban en el tiempo ya de que eran esposos, pero todavía no entraban a la etapa de la convivencia. El matrimonio judío tiene diferentes etapas, entonces ya eran esposos, sí. ¿Convivían? No. Y el hijito vino en tiempo antes a la convivencia. ¿A quién vemos? A Jesús. Vemos como a un hijo de hombre. ¿Y qué pasó con este como hijo de hombre, con este hombre de figura humana y de presencia humana y de naturaleza humana, que vino de dónde? Del cielo? Este misterioso personaje, porque sí es misterioso, ¿verdad? Se dirigió hacia el anciano. Aquí anciano en su Biblia también debe de tener A mayúscula y ya subrayamos anciano en el versículo 9. Anciano es Dios, es decir, el Padre. Se dirigió hacia Dios y fue llevado a su presencia. Fue llevado hacia arriba, a su presencia. Jesús que murió no quedó muerto. Jesús resucitó, ¿verdad? Resucitó, ascendió, ¿verdad? Toda es un movimiento teológico, pero verdadero. Es un momento espiritual al que todos vamos a ese movimiento, ¿verdad? Que seremos llevados a Dios. Llevados a Dios. Primero Dios, ¿verdad? Hay que luchar por eso. Pero dice, fue llevado. Vemos a Jesús exaltado después de haber muerto en la cruz. Es Jesús que es sepultado y Jesús que resucita. Y luego que se apareció durante 40 días en esas apariciones pedagógicas. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa esto. A él, ya que llega Jesús, hombre glorificado, al cielo, después de su Pascua, a él se le dio imperio, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su imperio, subrayen, es un imperio eterno. El reinado de Dios que trajo Jesús, el reinado de Dios no va a ser destruido jamás. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios, vino a reinstaurar ese reinado de Dios que se había perdido en él con el primer par humano. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido jamás. Palabra de Dios, palabra de Dios. La fe me dice que es Dios el que lo anunció. Sentido literal histórico, hablaba de un personaje que dice Daniel, va a venir un personaje de estas características. Y el pueblo dice, sí, ya que reine Dios, pero que reine a través de nosotros y que escoja a uno, ¿verdad? Que escoja a uno. Anteojos cristianos, por más que no queramos, nos aparece Jesús, pero nos aparece no solamente en dos, en esa triple realidad. Primera realidad, que vino del cielo, porque existe desde antes. Después dice, hijo de hombre, encarnación, tomó una naturaleza humana. Y luego fue elevado y se le dio todo poder, imperio y su imperio, su reinado no será destruido jamás. Por eso concluimos que Jesús es el Mesías, anunciado por Dios veladamente a lo largo de la historia de la revelación. No sé, mis queridos hermanos, pero esto es una gracia enorme, que muchos murieron sin tener el conocimiento así salpicadito que nosotros hemos podido recibir a partir del Concilio Vaticano II, no porque antes no, pero estamos en unos tiempos de gloria, estamos en tiempos importantes y en tiempos de grande compromiso. Muy bien, pues otra cosa importante sí, Roma realmente voy a hablar muy poco, pero hay otro dato muy importante que lo quiero yo ver. Recuerden que hemos estado viendo, a ver, espérenme, vamos a compartir pantalla porque no estoy compartiendo pantalla. No estoy compartiendo, eso lo cerramos. Y les digo que hemos visto otra línea del tiempo. A ver, vamos a cerrar esta y les voy a mostrar la otra que hemos estado viendo, que es muy importante. Se me hace que la cerré, la volvemos a abrir. A ver, la volvemos a abrir. No, yo creo que la tenemos acá. A ver, vista previa. Aquí la tenemos. Hemos visto esta línea del tiempo que es muy completa, que nos ha iluminado más o menos, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, sobre esta nos vamos a quedar. Vemos aquí algo bien importante. Primero y segundo libro de los Macabeos, que también son deuterocanónicos, no quedaron dentro del canon bíblico de los judíos, del canon bíblico hebreo, pero nosotros sí lo recibimos como libros canónicos y qué bueno por muchas cosas, pero fíjense que en este tiempo de la época helenística, fue cuando Dios reveló la posible doble suerte final del hombre. Es decir, cuando Dios reveló el dato de la resurrección. Antes de esto no se tiene escrito ni conocimiento de que Dios haya revelado el dato de que vamos a resucitar. Y tenemos dentro de la lectura del libro de los Macabeos, bueno, la historia de los Macabeos es de los hermanos y de los Macabeos que lucharon, pero llegó un momento en que una madre de 7 hijos de los que lucharon fueron asesinados, ¿verdad? Nos dice el libro de los Macabeos, pero
que vamos a 2 Macabeos capítulo 7. Vamos, vayan a su libro. Esta madre es el instrumento a través del cual vamos a recibir de labios de la madre, vamos a recibir este importante dato. Y también Daniel tiene un dato acerca de la resurrección. Bueno, ya que estamos en Daniel, perdonen ustedes, vámonos al versículo 12. Eso nos va a ilustrar también este asunto cuando tiene como título la oración de Daniel. Muy bien, nos vamos al versículo 2, 12 del 2 al 4. En las Biblias que dice la resurrección y la retribución. Y aquí está la doble suerte final, ¿verdad? Dice, muchos de los que duermen en el polvo, ya dijimos que los dormidos son los muertos, están bien muertos. No se durmió, se murió. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, de los muertos, se despertarán. Unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Lo que llamamos como el infierno. Ese estado de la persona que al morir va a estar estaría en una eterna ausencia de Dios. ¿Quiénes son los que para la vida eterna? Son aquellos que al morir gozarían, y de hecho podemos decir de muchos, ¿verdad? Que podemos tener la certeza de que están en esa vida eterna. La vida eterna, el cielo, es ese estado de la persona que al ser resucitada vive en una eterna presencia y posesión de Dios, ya por una eternidad. Entonces dice, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. También los maestros están considerados aquí, fíjense, los doctos brillarán como el fulgor del firmamento. Nuestro padre Carrillo ya está ahí. Y tantos maestros que a lo largo de la historia, San Agustín, los padres de la iglesia, tantos santos contemporáneos, el San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, que todavía lo tenemos, pero oigan, los doctos, el Papa Francisco, tenemos un papa docto, un papa como muchos han pasado a lo largo de la historia de la iglesia, sin contar la infinidad de maestros, quizá nuestros maestros de catequesis, nuestros maestros de la fe, ¿verdad? Nuestros maestros de la fe. Dice, los doctos brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Y ahora sí, vámonos a Macabeos, segundo libro de los Macabeos, capítulo 7. Capítulo 7. En el capítulo 7 vamos al libro, entonces, el segundo libro de los Macabeos. Y voy a leer algunos versículos porque este dato de la resurrección y de la posible doble suerte final del hombre brota de estos textos. Ya leímos Daniel, ahora vamos al capítulo 7 que tiene como título este pasaje, el martirio de los 7 hermanos. Sucedió también que 7 hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey. ¿Cuál rey? Antíoco IV Epífanes. Esta mujer y sus hijos eran ¿qué? De los Macabeos. Y el rey que quiso eliminar todas las instituciones y que negaran su fe. Y vean aquí. Dice, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así, ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Pero
mandó matar, y uno que come carne de puerco, que no quiero, que niega que Yahvé es tu Dios, que no quiero, al martirio, a la muerte, mátenlos. Y entonces dice el versículo 9, uno de los hijos, al llegar a su último suspiro, dijo, subrayen en su Biblia, tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el rey, ¿cuál rey? Dios. Pero el rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Voy al versículo 13, otro hijo, llegado a su tránsito, es decir, antes de morir, maltrataron de igual modo con suplicios al el cuarto hijo. Cerca ya del fin decía así, subrayen, es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Tenemos otro texto de la madre al final, al último hijo. El último hijo, los demás permanecieron fieles, según este relato. Y dice el versículo 23, un versículo hermoso, no debemos dejar de subrayarlo. Pues así, el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Y la voz de la madre me saltó al versículo 28, es un dato de fe también que aunado a un dato de fe de que la creación tuvo un principio. De la nada hubo un principio y ese principio es Dios. Entonces, versículo 28. Te ruego, hijo, dice la madre, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Subrayen. Y que también el género humano ha llegado así a la existencia. No temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Muy claro, muy bien. Todo esto, vean, lo que produce el sufrimiento, lo que produce que Dios no, lo que produce que Dios no abandona jamás a su pueblo. No lo abandona jamás. ¿Le permitió sufrimientos? Sí. De hecho, pues del persa pasó al griego y luego, ¿por qué entró Roma al panorama? Y con esto vamos a cerrar nuestro caminar en esta, caminar, correr. Corrimos porque en 15 horas ver siglos y siglos y siglos de historia, pues realmente es una gracia de Dios. Corrimos en esta historia, pero como les digo, démonos el tiempo de ir con calma, de estudiar más a profundidad. Vean todos los programas que ofrece este Instituto de Pastoral Bíblica. Muy bien. Entonces, tenemos que unos descendientes de los macabeos, a ver, vamos a ver aquí, termina en la época helenista. ¿Por qué termina? ¿Por qué entra Roma? Ok, de los macabeos surgen unos, después de los macabeos, unos descendientes de los macabeos, ya no se les va a llamar los martillos, sino unos descendientes ya van a ser los asmoneos. Aquí tenemos asmoneos, ¿verdad? Que son los que toman, es un tiempo de libertad. Quiero ver si la otra línea del tiempo, porque quizás sea un dato.
quizás sea un dato que esté en la otra. A ver, compartir pantalla. Y ahora tomamos compartir. Ok. Compartir pantalla y no sé si aquí tenemos, miren, es lo mismo. Ah, claro, aquí lo tenemos. Es un dato que hay que agregar en la otra. Muy bien, ya no sabemos muy bien en esta etapa griega que siguió a la etapa persa. Ubicamos la traducción de los 70 dentro de este tiempo. Luego tenemos el movimiento de los macabeos del 168 al 165, que fue cuando logran la victoria y logran sacar a Grecia. Y luego vean que en el 165 comienza un tiempo de la independencia. ¿Gracias a quién? A los asmoneos. Gracias a los asmoneos. Muy bien. Cercanos al año 63, estos descendientes de los macabeos van a entrar en luchas constantes. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes que se habrán dado estas luchas constantes? Por el poder, por la ambición. Recordemos, no hay rey todavía. Lo que leímos en Daniel es un anhelo que Dios siembra a través de Daniel y está en la atmósfera. ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? No ha llegado. Desde el 586, me voy acá, desde el 586, nunca más un rey, ni siquiera en este tiempo. Ni siquiera en este tiempo. Pero había, digamos, líderes que gobernaban al pueblo, pero no eran reyes, no habían sido ungidos. No habían sido ungidos. Entonces, empiezan los pleitos entre hermanos. Y acabo de escuchar uno de esos dichos sabios, ¿verdad? Que son tan elocuentes, que lo entiende cualquiera, y dice, cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y resulta que hubo dos hermanos, uno llamado Hircano, con H, y otro llamado Aristóbulo. Como decía el padre Carrillo, un buen nombre para un nietecito, ¿verdad? Eran sus bromas que nos hacían respirar dentro de esas grandes cátedras, dentro de esas grandes comunicaciones de la palabra de Dios. Hircano y Aristóbulo, dos hermanos asmoneos que están en pleito por el poder. No que yo lo quiero, no que mejor yo. Y empiezan las complicaciones entre hermanos y eso hace que se rompa la unidad. ¿Cómo se rompe la unidad de una familia? Cuando hay fricciones entre los esposos, entre los papás, o se rompe también cuando los hijos no se llevan, cuando se pelean, cuando se enfrentan. Se rompe la unidad de la familia. Entonces, fíjense, hubo independencia del 165 al 63. Oigan, 102 años de independencia es fenomenal. No cabe duda que fue Dios quien suscitó a los macabeos para decirle a Antíoco, no te pases, no te pases, vamos a sacar tus mugres del templo, porque lo que has puesto es nada. Soy Dios y no lo voy a permitir. Entonces, más de 100 años, oigan, a mí ahorita me estoy recordando del 721, ni el imperio asirio tuvo sobre la Tierra Santa ni siquiera 100 años, del 721 al 612, o bueno, ahorita saque alguien la cuenta, pero fíjense la importancia de la victoria de esta revuelta, de esta revolución, de esta
revuelta de los macabeos, ¿verdad? Que dio fruto 102 años de independencia, dejar de ser vasallo ni de uno ni de otro, sino de ser un país, digamos, independiente, un pueblo independiente. Se pelean. Y entonces, ya en el panorama político, en el panorama ya se ve un monstruo venir. Ya se ve un monstruo, otra bestia, que en el libro del Apocalipsis, la gran prostituta, no es ninguna mujercita. En el libro del Apocalipsis, la gran prostituta va a ser el Imperio Romano. Hircano y Aristóbulo ya se pelean, pero dicen, uno piensa y el otro piensa lo mismo. Voy a buscar ayuda con aquel que viene, que me va a ayudar, atención, que me va a ayudar a tomar lo que yo quiero. Piensan, voy a pedirle ayuda a Roma. Roma no tenía puestos los ojos todavía. Todavía Roma no tenía puestos los ojos. Vean el mapa, estoy señalando. Todavía no lo tenía sobre estos territorios. Todavía no. Realmente había territorios con más estratégicos, con más riqueza, con más poderío. Estos estaban viviendo una lucha interna. Oigan, las luchas internas son peores que las luchas cuando viene alguien más y ataca. ¿Qué tenemos en Siria actualmente? En Siria, los mismos sirios están matando unos a otros. Las luchas internas acaban con pueblos, acaban con pueblos. Hay peores pleitos que los que se dan dentro de una casa. No hay peores pleitos, porque entonces ya no hay puerta que contenga, no hay ventana que contenga, no hay limitación porque los pleitos están adentro. No hay peor enemigo que el que está en casa. Entonces, Roma no tenía puesta la visión todavía en un lugar donde estaban las revueltas y pleitos y demás que habían pasado hace poquito tiempo. ¿Cómo deja una revuelta a una ciudad? Además, recordemos, no pensemos que en este tiempo era una riqueza tal, no. Estamos hablando de hace 2000, más de 2000, unos 2170 años. Oigan, no es lo que tenemos ahora. Entonces, estos dos hermanitos, Hircano y Aristóbulo, pedir ayuda a Roma. Roma dice, ¿cómo? ¿Qué necesitas? No, pues yo necesito gobernar sobre este territorio. ¿Tú? ¿Tú quieres gobernar? Si yo soy el mero bueno, si yo voy por ello, si yo por eso voy por ello. Entonces, no solo no ayuda, sino que entra Roma, la gran poderosa Roma, al panorama de la vida del pueblo. Entra al panorama. Regresaré a la otra línea del tiempo, ¿verdad? Para ubicar el año 63. Fíjense, todavía en el año 50 antes de Cristo vamos a tener el libro de la sabiduría. Este en griego. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser el que va a conquistar? Pompeyo, que va a ser a posteriori, va a ser emperador, va a conquistar. Va a decir que ni por las buenas. Entro y qué es cómo entraban los que se creen poderosos, los poderosos cómo entraban, destruyendo. Y entonces, más si hay por ahí alguien que pretende gobernar. Entonces, va a entrar, vamos a ver el mapa, vamos que entonces esta entrada va a ser, ¿en qué año?
en el año 63. Va a entrar Pompeyo, el emperador en aquel entonces era Vespasiano. Al morir Vespasiano, Pompeyo va a ser emperador. Y luego vienen toda una cadena de emperadores porque el imperio romano duró más y más y más de lo que nos podemos imaginar. Eso es parte de otro tema. Si entramos ahí no acabamos y necesitamos acabar este tema. Muy bien. Entonces va a entrar Pompeyo, va a tomar la ciudad de Jerusalén. Y Pompeyo, quiero mencionar a un personaje importante, a un personaje muy importante. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del desarrollo arquitectónico en la Tierra Santa. Hemos hablado de Herodes el Grande, ese personaje hijo de Idumea y de árabe e idumeo, no era judío, pero Roma lo pone. Entra a Roma en el año 63 y dice, ¿a quién ponen? Por ahí alguien levanta la mano. Yo, era muy inteligente, Herodes era inteligentísimo. Basta ir a ver todos esos vestigios arqueológicos que Herodes dirigió. Entre ellos, el más importante fue el de hermosear el segundo templo. Ahorita hablaremos brevemente de él. Entonces va a poner a Herodes. Va a haber una pequeña revuelta interna de 3 años en donde los partos venidos de Oriente van a causar cierto desasosiego, ¿verdad? Desasosiego o desasosiego, perdón, no sé cuál de las dos palabras, siempre tengo esa dislexia con esta palabra, pero es la que necesito usar. Y en esos 3 años Herodes se esconde, por supuesto, Herodes se esconde, pero va a regresar en el año 37 para quedarse en Jerusalén. Año 37, ¿ok? Y entonces, con él lideró este Herodes el Grande. Hay otros Herodes, unos hijos, otros parientes de Herodes el Grande, pero este es el gran constructor, porque con él va a alcanzar un desarrollo arquitectónico único todo lo que es la Tierra Santa. Él quería congraciarse con los judíos y entonces les hermoseó el templo. ¿De qué templo estamos hablando? Del segundo templo. El templo de la reconstrucción en el tiempo de la restauración judía. Este segundo templo va a ser hermoseado por Herodes y me voy a adelantar al año 70. Decimos, ¿dónde está el segundo templo? Pues en el año 70, Tito de Roma, Tito emperador, el general Tito, que también se haría emperador a posteriori, más bien Tito es el hijo de Vespasiano, Tito, el hijo de Vespasiano, en el año 70 va a tomar la ciudad de Jerusalén. La entrada de Roma va a ser Pompeyo, que también va a ser emperador después, y entonces este segundo templo va a ser destruido en el año 70. Voy a cerrar esta clase hablando un poquito de este segundo templo que tiene la importancia para nosotros porque es el templo que visitó María con el chiquito a los 40 días de nacido. Va a ser el templo que visitó Jesús con sus padres cada año cuando iban a la celebración de la Pascua. Va a ser el templo que visitaron los apóstoles, que visitó María, que visitó José, que visitó Pablo, etcétera, etcétera. Este templo, segundo templo, va a ser destruido y creemos definitivamente, incluso ni el pueblo judío considera la construcción del tercer templo, ni siquiera el pueblo judío al día de hoy. Habrá radicales que sueñan. De hecho, ya hay quien tiene hecha una menorá de oro grandota para el tercer templo. Eso ya tuvo su tiempo.
Entonces, ni el judaísmo como tal tiene como en mente un enfrentamiento con miles, millones de árabes. Ajá. ¿Por qué? Porque en donde estaba el templo, tanto el segundo como el primero, ahora se encuentra un monumento llamado el Domo de la Roca. Habría que organizar, no, bueno, eso es imposible. No entra en la cabeza del judaísmo, digamos, contemporáneo, no, como repito, en la mente de aquellos que son los radicales, que no es malo ser radical, pero ellos piensan en la posibilidad de un tercer templo. Muy bien. Entonces, quiero cerrar hablando de este Herodes, el grande, gran constructor, y vamos a ver una de las obras más impresionantes que él hizo. Muy bien, tenemos aquí, vamos a ver, esto Jerusalén, una vista de Jerusalén. Al día de hoy es una vista actual, ¿sí? No existía, miren, todo este muro de contención que va hasta acá, que va hasta acá, todo este muro que va hasta acá, miren, acá hay árboles, pero este muro va hasta acá. Esto es una, digamos, lo que es el monte Moriah, entonces es una pequeña, es una elevación, y lo que hizo Herodes para poder construir esta explanada, imagínense los millones de horas de trabajo humano para poder hacer esto, que Herodes lo hermoseó antes de que naciera Jesús. Cuando nace Jesús, Jesús ve en su esplendor el templo. Pero al día de hoy, hace más de 2000 años, y continúan estos muros de contención, ¿verdad? Estos muros de piedra, de arena, de roca, que hicieron que se aplanara toda la superficie. Aquí tenemos el muro de los lamentos, ¿sí? Pero les quiero decir algo. Actualmente, aquí hay 40 metros de altura. Aquí hay 40. Aquí tenemos unos 40, unos 55 metros de altura. Pero todavía, esto no es la base del muro de contención. La base del muro de contención todavía va más abajo, en donde se encuentra un túnel que se llamaba el túnel, bueno, que era el camino de los peregrinos. Ahora quedó esto todo aquí abajo, ¿verdad? Y el túnel iba por debajo, que era el camino de los que venían de purificarse de la piscina de Siloé, que estaba como por acá abajo. Actualmente todavía están los restos de esa piscina. Entonces bajaban, se purificaban y subían purificados para entrar. Entonces este es un túnel, a unos se purificaban y entraban por la puerta de Hulda, que es una puerta triple por acá, pero otros entraban por acá. Es un túnel que va hasta el fundamento de este muro de contención. Herodes construyó una de palacios, el palacio, la fortaleza de Masada, donde se dio la última rebelión judía. Bueno, no la última, porque todavía luego en el año 135 hubo otra rebelión, pero es en el año 70, en la década del 70, cuando los judíos van a ser expulsados de sus tierras, de su tierra. Y hablaba yo al principio de una tercera diáspora, una tercera diáspora. Desde el año 70, los judíos fueron expulsados de su tierra, ¿sí? 70. Pensemos al año 135, que estaba el emperador Adriano, una última revuelta que se llama la revuelta de Bar Kokhba, ajá. Pero, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? La diáspora se va a ir también ahora hacia Europa. Y después de Europa, a América. Y yo les puedo decir que
Si en algún país del planeta no hay judíos, díganlo ahorita, porque mañana empiezan a llegar. Son el pueblo, luz del mundo, del cual nació el Mesías a través de una mujer judía llamada María, con un padre por decreto divino judío, José, que aunque no tuvo participación biológica, tuvo un decreto directo de Dios que le dijo: tú vas a ponerle el nombre, según Evangelio de Mateo, tú le pondrás el nombre para que se sepa que tú eres su papá. Jesús, como le llamaba a José, le llamaba papá. Como le llamaba a María, le llamaba mamá. Muy bien, pues con esto hemos entrado ahora, hemos terminado, para que ustedes mismos busquen el curso siguiente, el curso que corresponde, que siempre debe ser el primero, o más bien con este curso, ustedes, si ya estudiaron Jesús de Nazaret, van a comprender mejor lo que han estudiado. Y si no, yo les invito a que busquen dentro de estos cursos breves en línea, que no son para nada un diplomado, pero que son una buena introducción para estudiar de forma esforzada, de forma entregada, el plan de revelación de Dios que nos dio en este plan que nosotros llamamos la historia de la salvación. Les agradezco la atención, Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo sea la fuente de toda gracia, de toda luz, y que nos llene de esa sed de conocer a Dios para amarlo más en Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para la gloria eterna de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta luego.